tener a un ex legislador provincial y defensor ferviente de las ideas de la libertad. ¿Cómo estás, Guillermo? ¿Todo bien? Bien, Ulises, bien, muy bien. Gracias por el llamado y gracias por la nota. Acá sufriendo un poco la cuarentena o lo que queda de la cuarentena, las restricciones a las libertades y bueno, todas estas cosas que no se pueden hacer, ¿no? Lamentablemente, por disposición nacional, provincial, hoy de vuelta eh, extendieron algunas restricciones, así que, Mm. bueno, uno está haciendo lo que puede, incluso políticamente. Vos sabés que este es un año electoral y uno debería estar, digamos, haciendo digamos, reuniones, conversaciones y Ujú. tratando de ordenar un poco esta cuestión de las elecciones y es muy difícil hacerlo así con las limitaciones que hay, ¿no? Hay muchos pueblos donde no se puede entrar o donde te piden determinados registros y esto nos pone a un partido o a una alianza como nosotros, como la nuestra, que está en gestación, ¿no? Nos pone en desigualdad de condiciones a los efectos de las elecciones, porque nosotros estamos conformando un frente por fuera, digamos, de los dos partidos o de los dos frentes más fuertes, ¿no? El Frente de Todos y Juntos para el Cambio. Nosotros somos algo nuevo que necesita Ujú. constituirse, necesita hablar con mucha gente, digamos, todas esas cosas que no se pueden hacer, digamos, con las restricciones que hay. Así que nos ponen de alguna manera en inferioridad de condiciones de cara a las elecciones que vienen. Pero bueno, son las reglas de juego y las estamos asumiendo como podemos. Estamos haciendo mucho trabajo a través de las redes, de Zooms y demás. No es lo mismo, pero bueno, es la única forma posible que tenemos, ¿no? Además, vuelvo a repetir, hay muchas ciudades y pueblos que no están inaccesibles para la recorrida habitual, ¿no? Que se hace en la política y en campaña. Ahora justamente me abrís dos vertientes y me gustaría empezar por una de las primeras que estuve viendo y que todos pueden ver en las redes de tanto Avanza Libertad y como las tuyas, en donde se hace mucho hincapié en el sector privado y donde se muestra encima también cómo está el sector privado actualmente, donde básicamente no pueden trabajar, donde básicamente los está estallando el tema de la crisis económica. Me gustaría que expliques un poco porque han hablado, ahí pude ver con varios comerciantes que vienen sufriéndola. Sí, ahora se está viendo en su peor momento esta situación, pero nosotros la advertimos. El Frente Nuestro, Avanza Libertad, fue el primero el año pasado, ya en abril del año pasado, a los pocos días de la cuarentena, donde ahí el gobierno nacional y secundado por el gobierno provincial dijeron que era o la salud o la economía, y nosotros dijimos, ojo con esto, porque, porque con lo inútiles que son, los irresolutos que son y digamos, lo corrupto que es el gobierno nacional, el gobierno provincial, nosotros veíamos que iban a fundir al sector privado, es decir, tratando de privilegiar, entre comillas, la salud, iban a destrozar la economía, cosa que está pasando y que pasó y que va a seguir pasando, y tampoco iban a tener demasiados resultados sanitarios, que es lo que estamos viendo. Argentina es uno de los tres peores países del mundo en este momento en cantidad de muertos por cantidad de habitantes, ¿no? De muertos por cantidad de habitantes, estamos cerca de los 85.000. Yo temo que esto Ujú. hasta los 110, 120 no pare. Y además, como bien decís vos, Ulises, han quebrado cientos de miles de empresas, hay cerca de 3 millones de desempleados nuevos, ¿no? Se disparó el empleo informal, hay mucha gente que vivía de changas y que no la está haciendo. La cuarentena ha roto el tejido social y está trayendo muchos problemas. Nosotros lo advertimos esto, dijimos que las cuarentenas no pueden ser eternas, que no puede ser el único instrumento. En el medioevo, digamos, se utilizaba la cuarentena. Ahora tenemos la ciencia, ¿no? Tenemos un montón, digamos, y teníamos también el ejemplo de lo que había pasado en Europa, donde, digamos, se presentó primero el COVID, ¿no? O sea que teníamos un margen de 4 o 5 meses para copiar lo mejor de lo que habían hecho los países. Hicimos todo mal, el gobierno hizo todo mal, y no obstante, ahora sigue haciendo todo mal también. Bueno, siguen las restricciones, la gente se sigue fundiendo, el gobierno no tiene cara, sigue cobrando impuestos, cobra impuestos retroactivos. Yo creo que están todos locos. Y además, digamos, del desastre sanitario, del desastre económico, hay un tema que no se ve ahora, que se va a ver a mediano y a largo plazo, que es digamos, el desastre educativo, ¿no? Porque las escuelas están cerradas hace un año y medio, Ulises.
Eso no pasó en ningún lugar del mundo. En otros lugares cerraron, abrieron, cerraron. Lo último que cerraron fueron las escuelas y cuando pudieron, cuando tuvieron un poco de respiro del COVID, volvieron a abrir primero las escuelas y después el resto, digamos, de las actividades. Acá la Perdona que tuvimos te haga con... un paréntesis, que me gustaría también que hagas mención de lo que hicieron, de lo que también hiciste vos, que era eso de las aulas abiertas, cuando ni siquiera había clase porque los chicos se estaban atrasando en la educación. Claro, sí, nosotros quisimos dar una señal fuerte. Lo hicimos a mediados del año pasado, después de los 4 meses de estar los chicos sin clases, que hay que decirlo esto perjudica, digamos, al contrario de lo que dicen, de lo que se llenan la boca, lo del gobierno y los gremios, sobre todo los gremios que son los que están impidiendo la vuelta de clases, ellos dicen siempre que hay que defender la educación pública. Bueno, la educación pública es la más perjudicada, porque hay un 50% de chicos que no tienen conexión o que no tienen computadora o que no tienen los padres que los puedan ayudar, digamos, ¿no? Entonces, justamente el cierre de las escuelas, el cierre de la presencialidad está perjudicando a un montón de chicos. El año pasado, más de 1 millón de chicos abandonaron la escuela, se están retrasando respecto a los chicos que de alguna manera van a una escuela de gestión privada, donde por ahí tienen más posibilidades de acceso, mejor conexión y demás. O sea que esto está destrozando a esto que esta gente habla tanto, que es la igualdad, la equidad y demás, ¿no? Está perjudicando gravemente. Y digamos, los resultados de esto, a diferencia de lo que está pasando con las muertes día a día y con el fracaso sanitario y con el fracaso económico, que vemos cierres de empresas y de comercios todos los días, esto se va a empezar a ver de acá a unos años, lamentablemente. Pero bueno, es un gobierno que no tiene ningún rumbo, o que el único rumbo que tiene es el día a día y ver lo que se puede hacer día a día. Si a esto le sumamos los desaciertos que está haciendo a nivel internacional, que ya son decenas, todos los días nos encontramos con alguna nueva, ¿no? Estas juntas con Venezuela, con Cuba, con Irán, con China, con Rusia, ¿no? Con lo peor del mundo, vemos que, digamos, con preocupación, que esto se acerca cada vez más a un precipicio. Por eso, Ulises, me parece que estas elecciones la gente tiene que reflexionar. Nosotros vamos a presentar a la ciudadanía una oferta electoral para que tenga otra opción, ¿no? Que sea distinta a la que viene predominando en la política argentina los últimos 70 años y que nos ha llevado a un descalabro descomunal. ¿Ya han realizado, digamos, alguna medición? O también, bueno, cuando hicieron la gira donde fuiste vos con Milei, con Esper, ¿ya pueden percibir, digamos, ese cambio cultural tanto en la juventud como en la gente mayor? Sí, se ve sobre todo en la juventud. La gente mayor es todavía más reticente a las nuevas ideas, ¿no? La gente mayor todavía está por ahí anclada o cree, digamos, que con los viejos paradigmas o digamos, con ideas que ya han fracasado, por ahí todavía se puede salvar algo. Pero fíjate vos que los chicos más jóvenes, las encuestas que tenemos nosotros, y las que tenemos nosotros y las que circulan, de chicos de 15 o 16 años a 29 años, las encuestas le dan a Milei, a Esper, cerca del 30 y pico por ciento, 32, 33%. Está primero, Es verdad. digamos, antes que Juntos para el Cambio y antes que el kirchnerismo, que el peronismo. O sea que estamos viendo que los jóvenes son los que están, digamos, en la cresta de la ola de este tema. Los que están viendo un poco antes el problema son los que primero se van también. Fíjate que son los que están, digamos, un poco más adelantados. No hay nada que los ate a ellos a la situación de la política argentina o del empleo, porque no tienen, ¿no? Entonces son los más desprendidos, los que están pudiendo mirar un poquito más allá. Son los que se van antes porque creen que este país no tiene futuro, entonces se van a Europa, se van a Estados Unidos, se van a vivir a otro lado. Son los más desencantados y son los que eventualmente nos van a votar a nosotros, por lo menos así lo indican las encuestas. Además, bueno, ¿cómo recibiste? Porque justamente vos decías, se están alineando con lo peor del mundo, el comunismo que ha llegado a Perú, y también, bueno, esto nombraba justamente Irán, que eso tiene que ver un poco con el antisemitismo que marcó ahora el gobierno en las últimas declaraciones en el conflicto de Gaza. ¿Cómo lo recibe, digamos, el partido y vos personalmente? No, es otro desacierto más, muchas incoherencias, uno no sabe, no hay una línea, digamos, no hay una línea política, ni sanitaria, ni económica, y en política exterior tampoco. Fíjate vos la contradicción, ¿no? Porque, fíjate vos lo paradójico, el primer viaje que hizo Alberto Fernández cuando salió del país recién electo fue Israel, justamente, ¿no? Y después, bueno, Exacto. hace declaraciones del otro día y no se entiende realmente. Yo creo que es un gobierno que está sin rumbo, que en el mejor de los casos es bicéfalo. Es decir, que
que por ahí Ujú. Alberto con parte de su gabinete va para un lado, que Cristina con el Instituto Patria y su hijo van para el otro. Eso en el mejor de los casos, pero lo que estamos viendo ya en los últimos meses es que definitivamente el que está dominando las cuestiones económicas, de política exterior y las decisiones fuertes realmente de política interior es el kirchnerismo y el Instituto Patria. De ahí salen, digamos, todas las políticas, lo cual es gravísimo y nos acerca cada vez más a eso que no queremos nosotros, que es el populismo puro, Venezuela, digamos, el autoritarismo, la autocracia, la restricción de las libertades, la venganza contra los medios de comunicación, la persecución de los jueces, el Ministerio Público Fiscal que está en jaque, bueno, todas esas cosas que, digamos, Ujú. que una república no debería pasar esto, ¿no? Me parece que es un poco el rumbo que está tomando últimamente el gobierno. Así que bueno, yo espero que en octubre le demos una buena, en noviembre le demos una buena paliza al gobierno y empiece digamos, a girar nuevamente el rumbo con algo un poco más coherente, digamos, más homologable al mundo occidental. Nosotros no formamos parte de Cuba, Venezuela, Nicaragua. Nosotros, Argentina tiene que estar en otro lado, claramente, ¿no? Por otra parte, bueno, una de las cosas que se remarca mucho cuando estuviste, digamos, en la legislatura provincial es el hecho de cómo peleaste vos contra el sindicalismo. Y justamente este gobierno se enmarca, además del populismo, de tener varios sindicalistas en el poder y a veces cuando realizan algún consejo de algo, algún foro, siempre están ahí los Moyano y demás catervas. Digamos, esto para vos, ¿cómo lo definirías? Y también cómo crees que después, digamos, ante una eventual victoria o también integridad por parte del liberalismo en la legislatura, cómo se puede empezar a enfrentar, digamos, esas pequeñas, pequeñas no, sino pequeñas pero con gran influencia agrupaciones dentro de lo que es el gobierno oficialista? Claro, es que los gobiernos peronistas últimamente se han identificado por eso. Los gobiernos peronistas de los años 40, incluso hasta los 70, era el gobierno de los trabajadores, ¿no? Digamos, la línea, digamos, que definía un poco los gobiernos peronistas era, digamos, los trabajadores, los sindicatos de trabajadores, pero esto está desapareciendo. Fíjate vos que ahora los que están dominando dentro del kirchnerismo no son los trabajadores industriales ni los sindicatos de los trabajadores industriales, sino los sindicatos del empleo público, de la función pública, ¿no? O de las empresas públicas, el caso Ujú. de Viró y Arenas Argentinas, o el caso de Baradel con la educación, o los piqueteros, ¿no? Los trabajadores formales de los años 40 o 70, de ese primer y segundo peronismo, han sido reemplazados por estos, digamos, Ujú. sindicalistas de los servicios públicos y por los piqueteros. Los piqueteros es un nuevo actor en la Argentina, que ya son cada vez más porque tenemos una informalidad tremenda y porque nadie le ha puesto el cascabel al gato acá, ¿no? Justamente todos los gobiernos de los últimos Ujú. 20, 30 años han alimentado esa caja de los piqueteros, que ya son no sé cuántos miles de, 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 digamos, de ayudas sociales que se le dan digamos, no hay una contraprestación y después te cortan las calles, las rutas y demás. Vos me habías preguntado, se me había escapado un poco la pregunta respecto de la clase pública que di yo ahí en julio Ujú. del año pasado, justamente para hacer visible un problema que era el de la falta de clases presenciales. Digamos, si eso sucedió todo el año pasado y está sucediendo ahora justamente por la negativa de los sindicatos docentes a volver a las clases, a las aulas, ¿no? Digamos, lo que está dominando ahí, más allá de la idea, hoy salió, digamos, el viceministro de, de, de salud de la provincia a decir que podían volver a las clases, pero enseguida sale algún sindicalista a cruzarlo, ¿no? O sea que parece que están dominando las políticas públicas, Moyano, los Baradel, y por otro lado los piqueteros, ¿no? Es una cosa Ujú. que no hay mucho orden ahí, digamos. Y del otro lado estamos todos nosotros, digamos, los que pagamos impuestos y vemos cómo no podemos circular, cómo no podemos mandar a los chicos a la escuela, cómo muchas veces no hay, digamos, no funciona la administración de justicia, no hay seguridad, ¿no? Así que estoy viendo eso que estás viendo vos y que yo me enfrenté, como vos bien dijiste, en mis 4 años de legislatura, yo presenté un proyecto, ¿te acordás?, para declarar a la educación pública como un servicio esencial, justamente para que no se Ujú. puedan hacer pares. Fíjate cuando, en su momento, cuando presenté ese proyecto, lo presenté 2 veces para evitar los paros, para sacarle el poder a Baradel y a todos Ujú. estos sindicalistas que viven digamos, de la representación gremial. No tuve acompañamiento de mis compañeros de Cambiemos. Y ahora, cuando el año pasado volvió a repetirse este tema de 6, 7 meses sin clase, los mismos compañeros o ex compañeros míos de Cambiemos volvieron, presentaron mi proyecto,
O sea que si el proyecto mío lo hubiesen votado el Parlamento de la provincia de Buenos Aires, ahora tendría un instrumento justamente para obligar a los gremios a volver a las clases, ¿no? Y Exacto. lo mismo pasó con los piqueteros, ¿no? ¿Te acordás vos en febrero del 19, cuando Mar del Plata estuvo durante 11 horas bloqueada, porque los piqueteros, Eh, dos o tres grupos de piqueteros habían cortado la ruta 2, la ruta 88, la ruta 11 durante 11 horas? Había colas Ujú. de 50 kilómetros para salir o para entrar a Mar del Plata, un disparate, y yo presenté un proyecto para sacar los planes sociales, porque estaban cometiendo delitos, en Justo definitiva, iba a ¿no? eso. Cortar una ruta es un delito. Bueno, tampoco fui acompañado, y ahora hace poco también otro diputado, ex compañero mío, presentó un proyecto parecido, ¿no? O sea, me parece que falta coherencia, digamos, hoy en día en lo que es la oposición, ¿no? Si vos defendés una idea, tenés que defenderla siempre, no puedes defenderla según la conveniencia, digamos, porque eso es oportunismo. Nosotros tenemos las ideas claras, el Es liberalismo campaña. tiene las ideas claras, y por eso está creciendo, claro. Además, bueno, justamente marcar esto que vos marcabas de los planes sociales, y que justo iba a eso, me adelanta, digamos, a dos preguntas adelante, que es esta clase ahora que viene el IFE sí, el IFE no, vuelve hasta con más prestación, le empiezan a dar a la maquinita de imprimir billetes y terminan generando, digamos, mayores militantes sabiendo que se vienen las PASO y que seguramente van a tener malos números desde el oficialismo y desde Juntos por el Cambio también, que siempre acompañan estas cosas. Me gustaría también preguntarte acerca de esto, de cómo se puede llegar a enfrentar, digamos, la alternativa, digamos, y después de acá voy a ir a otra pregunta, ¿no? Pero cómo se pueden enfrentar ustedes como alternativa a veces contra estos que son básicamente militantes tras militantes, que se vienen desarrollando detrás de lo que es estas agrupaciones. Sí, bueno, te estás peleando contra el aparato estatal, en definitiva, ¿no? Que está siendo utilizado no en favor de prestar mejores servicios, porque los empleados públicos y los militantes, estos rentados, que engrosan, digamos, el gasto público, que después trae aparejado el déficit fiscal y que después ese déficit fiscal hay que financiarlo con la maquinita de hacer dinero y que termina con 50 o 60% de inflación. Todo ese esquema es para financiar justamente a los militantes políticos o a Ujú, militantes del Estado que trabajan en el Estado, que nos salen ujú. un montón de plata a los que pagamos impuestos y que no prestan ningún servicio. Ese es el problema de la Argentina de los últimos 20 años. Desde que llegó el kirchnerismo, subió el gasto público casi el doble. Y vos ves que en los últimos 20 años haya mejores prestaciones de servicios públicos, no las hay. No las hay ni en la justicia, ni en la seguridad, ni en la salud, en ningún lado. Es decir, el kirchnerismo lo que ha hecho es meter militancia rentada, digamos, a cargo de los contribuyentes, para esto, para hacer política, no para otra cosa, no para prestar mejores servicios a la gente. Eso es muy grave lo que está sucediendo. Hay que desmantelarlo, por supuesto. Me parece que Macri no quiso, no supo, no se animó o se quedó a mitad de camino, pero me parece que el próximo gobierno lo tiene que encarar seriamente. Digamos, el Estado está para prestar servicios, no para hacer, digamos, una usina de trabajo de los militantes para que hagan política, en definitiva, o para pagarle a medios de comunicación. Para eso no está, digamos, eso es una trampa, eso es una farsa. Digamos, no podemos convivir con eso, no podemos tener un nivel de inflación que no permite ninguna actividad económica en Argentina del 50 o 60% para financiar unos vagos, en definitiva, que son militantes Exacto. rentados del kirchnerismo. Esto no puede pasar. Hay que, digamos, directamente desmantelarlo, ¿no? Desde el primer día. Espero que el próximo gobierno, que surja el 23, lo haga, digamos, en los primeros 2 meses. Después no se puede hacer, hay que hacerlo. Las medidas fuertes, digamos, de reforma estructural en Argentina, hay que hacerlo cuando tenés el poder político. Los primeros 2 o 3 meses hay que hacer todas estas reformas juntas, una reforma laboral profunda, una reforma previsional, una reforma del Estado, una reforma electoral. No podemos seguir votando con las listas sabras, por ejemplo. Hay que hacer reformas fuertes y para Ujú. eso vos me preguntabas cómo se hace. Y se hace con mucha decisión, con audacia, con voluntad, aunque no tenga las mayorías. Vos fíjate que Bolsonaro tampoco tiene mayorías en el Congreso, ni de Senado ni Exacto. de diputados. Y sin embargo, ha hecho grandes reformas, porque ha tenido la voluntad política de hacerlo. Cuando, digamos, cuando un país y cuando los actores políticos ven que asume un gobierno nuevo con legitimidad, que dice estas cosas en la campaña y que la gente lo vota, aunque no tenga mayoría en el Congreso, porque eso se va renovando o cada 2 años o cada 3 años o cada 4 años, me parece que tiene la legitimidad para llevar a cabo esas reformas, sobre todo en un país que está quebrado como el nuestro, que donde no hay demasiadas posibilidades. O hacemos eso o nos seguimos hundiendo. Así que yo espero que el próximo gobierno, desde el primer día, asuma estas banderas y haga estas reformas que hay que hacer urgentemente.
Ahora, también charlando un poco de lo que es, ya vendría a ser la segunda vez que se presenta a elecciones, igual en muy poco tiempo tener que organizarse. Bueno, igualmente está el ejemplo, por ejemplo, de Vox en España, que con poco tiempo ha hecho también mucho. Más allá de lo que es la batalla cultural, ¿cómo vienen armados políticamente, digamos, para poder presentar listas en la provincia de Buenos Aires, son las provincias más fuertes, que es donde se lucha también mucho como para poder generar los votos necesarios para llegar a la legislatura nacional? Mira, probablemente, Ulises, vamos a presentar listas, la Alianza Avanza Libertad va a presentar listas en la provincia de Buenos Aires, que va a ser encabezada por José Luis Espert, en Capital Federal, cuya lista de diputados va a ser encabezada por Javier Milei, y es muy probable que también presentemos listas en Mendoza, en Santa Fe y en Córdoba. Ujú. El resto de las provincias todavía falta organización. Yo creo que, digamos, si hacemos bien las cosas y la gente nos da un espaldarazo, por lo menos en estos 5 distritos, para el 23 vamos a estar organizados en el resto de las 24 provincias, ¿no? Así que por ahora parece que arrancamos con esto, que son digamos, las provincias más importantes donde nuestras ideas han permeado un poco más que en el resto, y ahí vamos a arrancar. Tenemos organización, tenemos muy buena organización en la provincia de Buenos Aires, vamos a presentar seguramente listas en los 135 distritos. Bueno, Capital Federal es un distrito único, donde Javier Milei yo calculo que va a ser muy buena elección. Así que vamos a Ujú. arrancar con esto y voy a apelar desde ahora hasta que termine la campaña al voto de la gente, a decirle a la gente que todo lo anterior ha fracasado, que se necesita algo superador, algo distinto, algo que sea disruptivo respecto de lo que se viene haciendo, porque si repetimos los mismos errores vamos a estar cada vez peor. Desde tu parte, ¿vas a estar integrando alguna lista? Porque va a ser importante, por ejemplo, la experiencia de gente que ya estuvo dentro de la legislatura y luchando, digamos, porque si uno ve tu historial, más allá de que anteriormente estás en la coalición o en Juntos por el Cambio, siempre has mantenido un lineamiento que tiene que ver con el liberalismo, el conservadurismo social, etcétera. Ujú. Sí, yo vengo, digamos, haciendo política desde la universidad, donde estaba justamente en UPAU, armé UPAU acá en Mar del Plata, en la Facultad de Derecho, después estuve en el partido de López Murphy, en el año de Recrear, en el año 2003 en adelante, así que, digamos, siempre he estado en espacios, digamos, liberales, ¿no? Con ideas liberales fuertes. Vamos a ver qué sucede, Ulises. Esto todavía hay que empezar a definirlo, quedan 2 meses para el cierre de lista. Yo estoy en Ujú. el lugar donde pueda ser más útil para justamente transmitir estas ideas, y si tengo que ir de candidato voy a asumir la responsabilidad, no tengo ningún problema, y si no acompañaré desde atrás, pero voy a estar en la pelea, voy a estar. Ujú. Voy a estar donde me necesite el espacio, donde sea más útil, digamos, más funcional a que esto quede bien armado para el 2023. Yo creo que tenemos que meter varios concejales, legisladores, diputados nacionales, para que empiecen a establecer la diferencia, como yo lo hice, la diferencia, ¿no? Por lo menos discursivamente, o a través de los proyectos. Yo presenté un montón de proyectos que muchas veces eran testimoniales o simbólicos, ¿no? Que yo sabía que por ahí no iban a prosperar, que no iban a tener acompañamiento, pero sin embargo el hecho de presentar un proyecto, defenderlo públicamente, en las redes, en los medios de comunicación, eso va cambiando un poco la perspectiva de la gente. Ese cambio cultural del que vos hacías referencia, Ulises, se va produciendo en Ujú. la mente de cada uno de nosotros, ¿no? En cambio, nosotros lo que vemos es que el populismo o la socialdemocracia light que hemos tenido, más o menos dicen lo mismo, entonces a la gente no le abren la cabeza, ¿no? Vemos algunos proyectos de radicales o del PRO incluso, que van en línea con el peronismo, con el populismo, ¿no? Entonces eso no Exacto. ayuda a producir este cambio cultural que Argentina necesita. Por eso vuelvo a repetir, a veces ser testimonial no está mal, porque más allá de que no produzca un resultado electoral esperado, te abre la cabeza a mucha gente. Y la gente dice, ¿y por qué esto no? ¿No? ¿Qué es lo que ha pasado en los Ujú. últimos 3 o 4 años también con todos estos economistas que están, digamos, muy presentes en los medios de comunicación y que han empezado a bajar otras ideas respecto de lo que hay que hacer en la economía para no seguir fracasando? Bueno, esto ha ampliado un poco el panorama de la ciudadanía. Lo mismo había que hacer a nivel político, digamos, no solamente quedarnos en el tema económico, sino hablar de muchos temas más, ¿no? Así que yo voy a estar ahí en esa batalla, ya sea cultural o electoral, pero voy a estar. Ujú. Justamente, bueno, como vos decís, igual has peleado por otros frentes, por ejemplo, desde la seguridad, desde también cuando te pronunciaste en contra de la mentira de los 30.000, cuando te has luchado contra los taxistas con la llegada de Uber, ahora que se lucha mucho por empresas como Pedido Ya, como Globo,
como Uber, que son empresas virtuales y privadas, ahora justamente uno recuerda que el primero en poner la cara y que se comió todas fuiste vos, en Mar del Claro. Plata, en la provincia de Buenos Ujú. Aires. Sí, sí, sí. Mira, fíjate vos que en Argentina hace 10 años que no se crea prácticamente empleo privado, por estas regulaciones que te hablaba yo, por las leyes laborales que son absurdas, por el poder que tienen los gremios, porque los tribunales laborales en el primer juicio que cae te matan, te hacen cerrar la empresa. Hay muy poco contrato privado y los que están, digamos, moviendo un poco el amperímetro que están tomando son estos que vos decís, ¿no? Estas plataformas electrónicas, muchas veces, Rappi o Uber, ¿no? Yo me acuerdo cuando se presentó acá Uber en Mar del Plata, que yo había presentado el proyecto y lo promoví, ¿no? No solamente Uber, digamos, porque el proyecto mío no era para Uber, era para las plataformas electrónicas, que hay cientos en el mundo de Exacto. esto, ¿no? Me acuerdo que Arroyo se opuso y empezó a perseguirlos, y yo me acuerdo porque yo estaba en contacto con los choferes, con gente normal que quería trabajar, que no podía pagarse una licencia de taxi que vale $30.000, no tienen la plata, pero que tienen un auto para ponerlo como capital de trabajo, ¿no? Y yo he hablado con muchos, pero en su momento había un registro en Mar del Plata de 12.000 personas que tenían su auto, que querían ser choferes de Uber, digamos, ahí Exacto. tenías, digamos, creación de empleo privado, en definitiva, ¿no? Que los corrió el intendente y después Montenegro hizo lo mismo, en definitiva. Yo he tenido alguna discusión con el intendente actual y él no quería ni quiere saber nada con esto. Yo creo que se banca rápido y todo eso porque no le queda otro remedio, pero en realidad ninguno de estos dirigentes y estos intendentes que tenemos no creen en la libertad como nosotros, ¿no? No creen en la propiedad privada, creen en Enseguida las los quieren sindicalizar, regulaciones. porque enseguida aparecen los sindicatos estos de que Claro. ninguno conocía, de repartidores, o sea, ese intento de generar una intervención estatal dentro. Exactamente. Lo que termina haciendo eso siempre es que termina destruyendo la fuente de trabajo, ¿no? Pasa en todos lados. Pero bueno, para eso hay que saber un poco de economía también, ¿no? Pero bueno, sí, ahí se crea trabajo, desregulando, bajando impuestos. ¿Cómo se crea trabajo en una ciudad como Mar del Plata? Bueno, justamente así, bajando las tasas, sacando o reduciendo notablemente la tasa de seguridad e higiene, que es un robo, ¿no? Desregulando las Ujú. actividades económicas, en este caso, como te dije hace recién, de Uber o otras, ¿no? Digamos, dándole facilidades a la gente que quiere invertir, ¿no? Que no es mucha, porque Argentina no ofrece seguridad jurídica, tenemos estos locos kirchneristas y el Instituto de Patria que persiguen a la propiedad privada, persiguen a los inversores, dan señales horribles de acercamiento a Venezuela o a Cuba o a Nicaragua. Los pocos que quieren invertir, el intendente tampoco los ayuda demasiado. Así que bueno, yo veo, digamos, un futuro, si no damos un vuelco, digamos, en ese aspecto, a favor de la inversión, de la propiedad privada, Argentina va a terminar tomando solamente empleados públicos, que es lo que viene haciendo los últimos 10 años. No genera incentivos, digamos, a los empresarios para que inviertan en Argentina. Ahora, justamente me agarro ya como para ir cerrando y hacerte una de las últimas preguntas, que esto es algo que siempre resuena siempre en estas agrupaciones, en estos partidos que terminan llamándose los outsiders, ¿no? Vos citabas a Bolsonaro, uno si entra a tus redes también en la época de Trump puede ver que ha citado mucho a Trump, se ha visto algún que otro like a dirigentes de Vox, entonces uno empieza a decir, bueno, Avanza Libertad como agrupación o Castelo como político particular, ¿dónde se posiciona? Porque uno, bueno, dice si están los libertarios, los liberales, y uno los ve como en la contrapartida de la izquierda, entonces uno dice, bueno, puede ser la derecha. Y aparte de eso, me gustaría saber si crees también en la alianza con sectores conservadores, que son otra parte de la derecha, y cierto ámbito patriótico, por decirlo así. Mira, yo lo que estoy viendo ahora es que en Argentina hay una cantidad de votantes, electorado insatisfecho, digamos, indignado, enojado con esta grieta o con los dos lados de la grieta. Han visto o están viendo que ninguno de los dos frentes les ha resuelto los problemas económicos. Macri entró en el 2015 justamente con la promesa, con el mandato de reactivar la economía después de 7, 8 años que venía, digamos, en decadencia, que como te decía recién no se creaba empleo. La Argentina está estancada, tiene el mismo PBI per cápita que hace 50 años, que de años 70 y pico, Ujú. ¿no? Argentina está estancada. Y creo que hay un electorado que está vacante, que quiere, digamos, algo distinto.
y que, como te decía hace un rato, lo están simbolizando. Los que están a la cabeza de estos son los jóvenes, son los que ven primero, porque no están atados a ideas previas, digamos, a prejuicios, ¿no? No están atados a intereses, no tienen tampoco un cierto capital que defender, que por ahí muchas veces convierte a la gente en más conservadora, si se quiere, ¿no? Menos audaz. Bueno, los chicos lo están viendo esto. Y me parece que ahí hay un electorado que está vacante, al cual se le puede hablar claramente, que ya le estamos hablando, y son los que están más predispuestos a entender que el sistema político argentino ha fracasado y que hay que apostar a otra cosa. Yo no sé si, digamos, esto es homologable a estas situaciones del mundo que vos me decís. Lo que está pasando también en otros lados es que hay otros emergentes justamente porque la política no da respuesta a las crecientes demandas de la ciudadanía de esos países, ¿no? Y entonces aparecen estos emergentes que simbolizan otra cosa, que son disruptivos, que simbolizan el antisistema, en definitiva. Trump significó eso y Bolsonaro también. El sistema está roto, no da respuesta, se vienen intercambiando los cargos, determinados dos partidos, en más de un país pasa esto, ¿no? Los mismos partidos de siempre. Exacto. Y la situación se ve que cada vez va peor. Entonces la gente le da oportunidad a un tercer partido, ¿no? Que viene a irrumpir en el esquema político con ideas novedosas, con mucha audacia. Bueno, eso es lo que estamos construyendo nosotros, sobre todo ideas novedosas. Y sobre todo dos candidatos que no vienen de la política, ¿no? Justamente el caso de Trump es parecido en ese aspecto, ¿no? No vienen de la política tradicional, es decir, no vienen arrastrando fracasos, ni sus partidos tampoco vienen arrastrando fracasos, no son, digamos, los responsables de lo que nos ha pasado en los últimos 70 años. Entonces, los electorados le están dando oportunidad a esos emergentes nuevos, ¿no? Y ahí nos situamos nosotros, con ideas nuevas, dirigentes nuevos, para tratar, y sin compromiso sobre todo, ¿no? Esto me parece importante porque los partidos tradicionales tienen un montón de compromisos con las corporaciones. Cuando hablo de corporaciones hablo de los sindicatos, de las cámaras comerciales, hablo de la iglesia o del ejército o de las corporaciones comerciales o profesionales, ¿no? Digamos, cuando uno se mete en el sistema ese, después es muy difícil. En cambio, un partido que viene, que irrumpe, que es nuevo, con ideas nuevas, no tiene esos compromisos, entonces puede por ahí hacer estas reformas que Argentina necesita. ¿Te congelaste, Ulises? No, ahí te escucho, te estoy escuchando yo. ¿Se entendió la frase final? Sí. Sí, se entendió perfectamente. Y bueno, más que nada, la verdad, Castelo, agradecerte, como siempre, esta es la segunda entrevista que me das, y eso obviamente habla bien de ustedes, bueno, tanto Milei, Esper también, que ya nos han dado entrevistas, y bueno, son alternativas y la verdad que es muy importante que empiecen a aparecer. Y más espacios, la verdad que son los únicos que llevan las ideas de la libertad, que es tan importante en un momento como este, en donde parece que estamos ya en una cuasi Venezuela, sí, por decirlo así. Está faltando la libertad, es un valor que se ha dejado de lado hace mucho tiempo y por eso Argentina no arranca. Cuando hablo de libertad no hablo de la libertad de salir a la calle, hablo de la libertad económica, digamos, con un Estado que no te pise la cabeza, que te permita desenvolverte, ¿no? Que no te saque la mitad de la plata, porque si a vos el Estado con impuestos te saca la mitad de todo lo que compras, cuando compras un auto, cuando compras leche, cuando te compras una camisa, a la gente no le queda ni mucho menos invertir. A la gente no le queda plata para invertir, para agrandar la fábrica, para tomar a otra persona, ¿no? Porque el Estado te está consumiendo el 50% de lo que vos ganás. Hay un día que es notable, ¿no? Que es el día de la eliminación de impuestos. Argentina lo ha corrido cada vez más para agosto ya está. Tenemos que trabajar hasta el día 10 de agosto en Argentina para dejar de pagar al Estado. Hasta el día 10 de agosto todo lo que trabajamos del 1 de enero al 10 de agosto es para pagar los impuestos. Fíjate vos. Nos quedan 5 meses para nosotros, ¿no? Para poder cambiar la remera, para poder, yo qué sé, incluso pagar impuestos, pagar, digamos, la luz, el gas, que no son impuestos, o comprar o cambiar el teléfono, ¿no? Eso es terrible. La presión impositiva en Argentina es la más alta de la historia, ¿no? No te permite ahorrar, y si no hay ahorro tampoco hay inversión. Bueno, es un problema cíclico
que la casta política tradicional no tiene ganas de resolverla, al contrario, está cómoda así, ¿no? Así que me parece que estas nuevas ideas justamente apuntan a eso, a devolverle al individuo ese poder para poder decidir Ujú. dónde quiere gastar la plata y cómo quiere hacerlo, ¿no? No tener que entregarle el 50-60% al Estado. Parece que la revolución liberal pasa por ahí. Esto, cuando hablamos de libertad, es eso, ¿no? Devolvernos la libertad a los individuos y quitársela al Estado, en definitiva. La verdad que te agradezco un montón, Guillermo, y espero, bueno, más pronto en la época de campaña, que estés en las listas y poder hacerte una entrevista como candidato ya. Bueno, muchísimas gracias, Ulises. Gracias a vos, gracias a Nova y a tu disposición. Muchísimas gracias. Nos vemos, Guillermo. Gracias.